Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 242. Pelear por un hombre. Habían pasado los años, pero Terumi Mei todavía sentía el aguijón de su humillación pasada. Ella no sentía verdadero odio por Tsunade, pero el recuerdo de ser aplastada y reírse de ella la perseguía. Esta visita no se trataba solo de Kaito sino también de saldar esa vieja cuenta. El patio tembló cuando las dos kunoichi soltaron su chakra. El suelo debajo de la casa de Kaito se agrietó y se partió. HMPH, todos estos años he entrenado, esforzándome cada vez más para borrar esa vergüenza, declaró Terumi Mei con orgullo, con los ojos encendidos. Todavía podía recordar la aplastante derrota que Tsunade le había dado, y ahora, finalmente, se sentía lo suficientemente fuerte como para mantenerse igual. No te adelantes, niñita, le respondió Tsunade, cortando el tono. ¿Crees que ganarás esta vez? ¿Has olvidado quién lloraba en ese entonces? Terumi Mei sonrió. Entonces veamos quién llora hoy. Desde la puerta, Hinata, Ino y Kusina intercambiaron miradas incómodas a medida que aumentaba la tensión. Ellos realmente no van a pelear, ¿verdad? Hinata susurró nerviosa. Parece que se odian, murmuró Ino, con los ojos muy abiertos. Los labios de Kusina se curvaron con la más leve sonrisa, la emoción parpadeaba en sus ojos. Por un momento consideró unirse solo por diversión, pero rápidamente descartó la idea. Entró en la sala de estar y encontró a Kaito comiendo tranquilamente como si nada estuviera pasando. ¿Estás sentado aquí? ¿No te preocupa que realmente puedan pelear? Preguntó incrédula. Kaito ni siquiera levantó la vista de su comida. Me he acostumbrado. Competirán, tal vez gritarán y luego se calmarán. Siempre termina igual. Kusina se rió astutamente. Ya veo. Realmente no pareces preocupado. Kaito frunció el ceño ante su sonrisa. ¿Por qué siento que esa sonrisa tuya es una mala noticia? Intenta usar tu percepción de nuevo, bromeó Kusina. La cara de Kaito se puso rígida. Se disparó de repente. Maldita sea. Olvidé que estas no son las ruinas de Usushigakure, es Konoha. Si liberan su chakra de esta manera, todo el pueblo lo sentirá. Se dio una palmada en la frente, dándose cuenta demasiado tarde de la conmoción que estaban causando. Como temía, la explosión de chakra no pasó desapercibida. Ninjas de alto nivel corrieron hacia el área. Los ninjas de nivel Jonin llenaron las calles cercanas a su casa, mientras que los más débiles se retiraron instintivamente. Las dos auras eran simplemente demasiado abrumadoras para acercarse sin ser aplastadas. Mientras tanto en el restaurante Yakiniku en ese momento, Shikaku Nara, Yamanaka Inoichi y Yakimichi Chosa estaban entreteniendo a Chojuro y la delegación Kirigakure. Platos de carne asada llenaban la mesa, y el ambiente se había vuelto cómodo después de un día de conversaciones formales. Shikaku-senpai. La barbacoa de Konoha es increíble. Es mucho mejor que cualquier cosa en Kirigakure, dijo Chojuro felizmente, ya no tan tímido como antes. Jaja, por supuesto. La barbacoa y el ramen iraku son el orgullo de nuestra aldea, dijo Shikaku, ligeramente borracho, palmeando a Chojuro en el hombro. Iremos a por ramen mañana, ya verás. El joven espadachín sonrió agradecido. Gracias por tu hospitalidad, Shikaku-senpai. No pienses nada de eso, prácticamente somos familia, respondió Shikaku cálidamente. Después de todo, el viaje fue pagado por Okage-sama, y no iba a perder la oportunidad de divertirse. En ese momento, dos oleadas masivas de chakra estallaron en la distancia. El aire en el restaurante parecía vibrar. Los ojos de Shikaku y Kaiichi se agudizaron instantáneamente, su neblina borracha se evaporó. Chojuro se congeló. Este chakras es mi Tsukage-sama. Se puso de pie abruptamente, expresión sombría. Ella está en peligro. Debemos darnos prisa.
Shikaku intercambió una mirada cómplice con sus camaradas antes de responder cuidadosamente. ¿Estás seguro? Sí, dijo Chojuro con firmeza. He sentido su chakra innumerables veces. No puedo equivocarme. Debemos protegerla. Por favor, únase a nosotros. Shikaku se frotó la barbilla, luciendo preocupado. La cuestión es reconozco el otro chakra. Pertenece a nuestro Okage-sama. ¿Qué? Chojuro se quedó boquiabierto. ¿Estás diciendo que mi Tsukage-sama está chocando con Okage-sama? Eso es imposible, murmuró uno de los Miznin, frunciendo el ceño. Shikaku suspiró. Me temo que no. Pero la relación entre ellos es complicada. ¿Complicado? La expresión de Chojuro se oscureció. Nuestra Mizukage viajó aquí en persona, y en lugar de diplomacia termina luchando contra el Okage. ¿Es así como Konoha trata a sus huéspedes? Cálmate, Chojuro, dijo Shikaku con firmeza. No creo que entiendas la situación. ¿Qué situación? Chojuro exigió. Nuestro Mizukage vino aquí a construir puentes. ¿Y tu Okage elige una pelea? Shikaku vaciló, luego miró a Inoichi. Con un suspiro, dijo, ¿sabes quién se rumorea que es el esposo de Mizukage-sama? Chojuro parpadeó. Por supuesto. Todo el mundo conoce el nombre Senju Kaito. ¿Y Tsunade-sama? Inoichi agregó con cuidado. ¿Sabes quién es su pareja? No sabía que Okage-sama estaba casado, admitió Chojuro, todavía confundido. Ella no está casada, respondió Shikaku suavemente, pero tiene un nombre. Chojuro se congeló. La implicación se hundió como un peso en su pecho. Tú no puedes querer decir. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es él? Los dos. Así es, confirmó Shikaku. El espadachín de la niebla retrocedió tambaleándose, aturdido. Su cara se puso pálida. Entonces, si te estoy entendiendo, tartamudeó, Mizukage-sama y Okage-sama son rivales del mismo hombre. El trío Inoshikacho asintió con la cabeza. Chojuro tragó saliva con fuerza. Esto es una locura, ¿ahora lo entiendes? Dijo Shikaku, con un tono pesado pero tranquilo. Realmente no están peleando. Esto es personal. Aún así, Chojuro estaba ansioso. Todavía necesito verlo por mí mismo. Mizukage-sama podría estar en peligro. Entonces vámonos, estuvo de acuerdo Shikaku. Rápidamente pagó la cuenta, y juntos el grupo se apresuró hacia la fuente del chakra. El patio rodeado. Cuando llegaron, la escena dejó boquiabiertos incluso a los veteranos. Docenas de Konoha Jonin rodearon el área, formando un perímetro para mantener alejados a los civiles. En los tejados, Chunin esperaba órdenes, con los ojos fijos en el cielo. Shikaku siguió avanzando, y lo que vio le hizo latir la cabeza. Tsunade y Terumi Mei estaban uno frente al otro, irradiando poder como tormentas gemelas. A su alrededor, el mismo aire parecía crepitar con electricidad. Sin embargo, los shinobi de Konoha que los observaban no tenían miedo. Muchos incluso parecían emocionados, como si estuvieran a punto de presenciar algo legendario. Shikaku suspiró en voz baja. Demasiado para la moderación. Capítulo 243. Senju Kaito. Kakashi. Azuma. Anko. Al ver al grupo frente a él, la expresión de Nara Shikaku se oscureció. Kakashi. ¿Qué es lo que haces? No te quedes ahí parado, no deberías separar a Okage-sama y Mizukage-sama. Kakashi le miró, claramente sin impresionarse. Shikaku-sama, creo que será mejor que lo veas por ti mismo, murmuró, haciéndose a un lado con un suspiro. ¿Separarlos? Ni siquiera están peleando. E incluso si lo fueran, ¿me atrevería a separarlos? Kakashi refunfuñó interiormente, ya molesto por el pensamiento. Cuando Shikaku entró al patio con Chojuro y la élite Miznin, la escena ante ellos dejó sus mandíbulas colgando. Dentro del pequeño patio, Tsunade y Terumi Mei habían liberado la presión de sus chakras, el aire estaba lleno de tensión. Pero en lugar de pelear, los dos legendarios Kunoichi estaban cara a cara, intercambiando insultos como rivales comunes. Bruja de grandes pechos. ¿Crees que puedes aplastarme con esa presencia tuya? Tu pequeña niñera. Lo único en lo que eres bueno es en correr la boca. HMPH. Al menos no pierdo el tiempo mirando a la gente. Pase lo que pase, siempre seré mejor que tú.
La tensión era tan absurda que era casi cómica. Chojuro se inclinó hacia Shikaku, susurrando nerviosamente. Shikaku-sama, ¿qué hacemos ahora? Shikaku se frotó la frente. Cancele la alerta, actúe como si nada estuviera sucediendo y disperse a la multitud rápidamente. Si la gente ve a los Mizukage y Hokage discutiendo como rivales callejeros, se correrá la voz por todo el mundo shinobi. Chojuro asintió, completamente de acuerdo. La idea de que la reputación de Tsukage colapsara por una pelea a gritos era impensable. Kakashi se volvió hacia los demás, que estaban de pie disfrutando del espectáculo. Kakashi. Asuma, conmueve a la multitud. Diles que el Hokage simplemente está peleando con el Mizukage. Nada serio. Sí, lo tengo, respondió Kakashi perezosamente. Sinceramente, él todavía quería quedarse y mirar. A pesar de su renuencia, Kakashi y los demás trabajaron rápidamente. En cuestión de minutos, la multitud de espectadores se había dispersado, dejando atrás solo a unos pocos Chunin de alto rango. Shikaku decidió no presionar sobre el tema. Estos eran líderes de clanes y veteranos. Entendieron la situación lo suficientemente bien como para mantener la boca cerrada. El tiempo se prolongó. Pasó una hora y, sin embargo, los dos Kage aún no se habían detenido. Su acalorado intercambio hacía tiempo que había perdido su novedad. Incluso Kaito, a quien originalmente le había parecido divertido, ahora estaba visiblemente irritado. Está bien, eso es suficiente. Los dos. Es la hora de la cena, y ya se han avergonzado lo suficiente. ¿Es así como deberían actuar Hokage y Mizukage? Kaito espetó, su voz resonando por el patio. Bien, bruja de grandes pechos. Lo dejaré ir esta vez. Pero la próxima vez, veremos quién es más fuerte, resopló Terumi Mei, retirando su aura. Bajó ligeramente la cabeza mientras caminaba hacia Kaito, como una niña regañada preparándose para una reprimenda. Como si te tuviera miedo, Tsunade murmuró de regreso con una sonrisa sonriente, también retrocediendo y dirigiéndose hacia Kaito sin vergüenza en su rostro. Vamos a comer, dijo Kaito secamente, mirando a Shikaku con molestia. Está bien, se acabó. Ya no hay nada interesante que ver. Cerró la puerta de la cabaña detrás de él con un fuerte estruendo. El sonido dejó a Shikaku y a los demás parados allí en silencio. ¿Ese era realmente nuestro Mizukage? Chojuro murmuró, todavía atónito por lo infantil que Terumi Mei acababa de actuar. Es normal. Te acostumbrarás, respondió Shikaku, dándole palmaditas en el hombro con un suspiro cansado. El grupo escoltó a Chojuro de regreso a los cuartos de invitados preparados para la delegación de Kirigakure. Después de intercambiar despedidas, los Leaf Shinobi partieron. En una tranquila encrucijada, Chosa siguió su propio camino, dejando solo a Shikaku y Noichi caminando uno al lado del otro. La calle estaba iluminada por linternas, su resplandor iluminaba las expresiones reflexivas en los rostros de ambos hombres. Shikaku rompió el silencio primero. Sé lo que estás a punto de preguntar. Pero ¿no sabes ya la respuesta en tu corazón? Y Noichi frunció el ceño. ¿Pero cómo es posible? Kaito, él es el chico que vimos crecer. ¿Cómo podría ser el mismo Senju Kaito del pasado? Shikaku inhaló profundamente de su cigarrillo, con los ojos entrecerrados. Al principio, tampoco podía darle sentido. Pero entonces, pensé en una posibilidad. El único que lo explica todo. ¿Qué posibilidad? Ese Kaito viajó al pasado por accidente. El año en que desapareció de nuestra aldea, debe haber sido el momento exacto en que apareció en esa época. Los ojos de Inoichi se abrieron. Viajar en el tiempo. Eso es absurdo. Absurdo, sí. Pero imposible. No. Este mundo está lleno de misterios. Ninjutsu espacio-temporal, jutsu prohibido, el sabio de los 6 caminos, ¿por qué no esto? Shikaku exhaló un rastro de humo, su voz tranquila pero pesada. Lo explica todo. ¿Por qué Senju Kaito apareció de la nada durante la tercera guerra shinobi? ¿Por qué siempre usaba una máscara para ocultar su rostro? No quería que nadie se diera cuenta de quién era y alterara la historia. Inoichi apretó los puños. La explicación era demasiado extraña, pero encajaba a la perfección. Shikaku continuó. Pero al final, no importa. Conoces el corazón de Kaito.
Siempre ha querido a Ino. Ese vínculo no ha cambiado, sin importar la línea de tiempo. Al escuchar esas palabras, la tensión de Inoichi finalmente disminuyó. Shikaku sonrió levemente. Deberías alegrarte. Ino tiene el amor de un hombre que ya ha dado forma a la historia. El clan Yamanaka florecerá durante décadas gracias a ello. Honestamente me estoy un poco celosa. Si tan solo tuviera una hija. Inoichi se rió de eso, del levantamiento de pesas de sus hombros. Ja. ¿Quién lo hubiera pensado? Ese chico Kaito realmente resultó extraordinario. Vamos a tomar una copa, dijo, tirando de Shikaku hacia una taberna cercana. Estás pagando esta vez, respondió Shikaku con una sonrisa. Sus voces se desvanecieron en la noche, dejando solo dos sombras borrosas desapareciendo en la oscuridad. Capítulo 244. Experimentos con el Sharingan. En la casa de Kaito, miró a Terumi Mei, que actuaba delicada y encantadora, y luego a Tsunade, que se portaba con su habitual orgullo ardiente, parecido a Tsundere. Su cabeza ya palpitaba. Volviendo la mirada a las otras tres mujeres, que sonreían ante su desgracia cercana, Kaito las miró fijamente. Ustedes dos no pueden seguir actuando como las tres hijas de Kusina. Cada vez que se conocen, comienzan a pellizcarse el uno al otro. Mira lo que sucedió hoy, la mitad de Konoha probablemente lo sabrá mañana. Yo no. Terumi Mei y Tsunade rompieron al mismo tiempo. Kaito parpadeó, luego las dos mujeres se miraron a los ojos, mirándose dagas la una a la otra. Bien. Suficiente. Date prisa y come. Después de cenar, vete a casa. Kaito se frotó las sienes con frustración. Acabo de llegar a Konoha, ni siquiera tengo un lugar donde quedarme. Déjame dormir aquí, dijo Terumi Mei en voz baja, su voz casi suplicando. HMPH. Desvergonzada. ¿Y te llamas a ti mismo Mizukage? Tsunade resopló fríamente. Al ver que se avecinaba otra pelea, Kaito espetó. Bien. Todos ustedes pueden dormir aquí esta noche. Pero no más discusiones, los dos. Mañana, nos mudaremos. Ambos resoplaron, dándose la vuelta. Esa noche fue quizás el sueño más cómodo y, sin embargo, el más incómodo que Kaito había tenido. A la mañana siguiente, instó a todos a despertarse y prepararse para la mudanza. Sin embargo, llamarlo un movimiento fue una exageración. Su vieja casa tenía poco valor. La casa de Kusina ya tenía todo lo que necesitaba, así que solo reunió ropa de repuesto y algunos artículos personales que dejaron Hinata e Ino. El movimiento fue pequeño y rápido. Más tarde, caras conocidas como los 12 guardianes de Konoha y Kakashi visitaron para celebrar su inauguración de la casa. Incluso celebraron un modesto banquete. En el banquete, los solteros como Shikamaru no pudieron evitar envidiarlo mientras observaban a las ocupadas chicas revolotear por la casa. Incluso el padre de Nara Shikaku, Shikake, sintió una punzada de envidia. No era solo la identidad de Kaito, su fuerza y presencia eclipsaban por mucho a la mayoría de ellos. Kaito. Hoy es tu inauguración de la casa. Déjame ofrecerte un brindis. Shikake levantó su copa. Por supuesto, Kaito sonrió a sabiendas. Él ya podía ver a dónde iba esto. Tan pronto como bebió su bebida con Shikake, Chosa se puso de pie. Kaito. Te deseo armonía y felicidad en la vida. Drenó su copa de una sola vez. Uno tras otro, Azuma, Inoichi y los demás siguieron su ejemplo. Su plan era obvio: emborrachar a Kaito. Pero Kaito aceptó cada desafío sin dudarlo. Su rostro permaneció tranquilo y firme, sin mostrar signos de preocupación. Con la resiliencia de su cuerpo sabio y su tolerancia a la bebida de su vida pasada, ¿cómo podría perder? El alcohol en Konoha era suave en comparación con las bebidas más fuertes que alguna vez conoció, no más fuerte que la cerveza. Al final, no pasó mucho tiempo antes de que Azuma, que tenía la tolerancia más débil, colapsara. Luego otros pronto lo siguieron. Para cuando terminó el banquete, ya era muy de noche. El rostro de Kaito contenía solo el más leve rastro de rubor. Cuando Kaito abrió los ojos a la mañana siguiente, quedó momentáneamente aturdido por el techo desconocido. Luego, cuando se movió ligeramente, la calidez que lo rodeaba lo explicó todo. Terumi Mei descansaba pacíficamente de un lado, su brazo lo rodeaba, mientras Kusina se aferraba al otro lado.
Ambas mujeres lo abrazaron de cerca, sus cuerpos presionaron ligeramente contra él. Sintiendo la suavidad en sus brazos, el rostro de Kaito se sonrojó, su mente se agudizó instantáneamente. La mañana no era el mejor momento para estar en tal situación, especialmente con dos mujeres recostadas contra él. Se levantó con cuidado de la cama. Para cuando se dirigió a la mesa del comedor, Tsunade ya había ido a la oficina del Hokage, y Hinata y No también se habían ido. Solo quedaba una comida caliente, cuidadosamente preparada. Después de comer, Kaito decidió dirigirse a la oficina del Hokage. ¿Quieres el Sharingan? ¿Para qué necesitas eso? Tu fuerza no depende de algo así. Tsunade frunció el ceño ante él. ¿Bebiste demasiado anoche? Kaito negó con la cabeza. Quiero llevar a cabo un experimento. El poder espiritual dentro de él había llegado a su límite. Para ascender y superar sus límites, necesitaba absorber más energía, y tenía el presentimiento de que hacerlo podría solidificar su dominio de la octava puerta. Pero absorber energía directamente era demasiado lento. Recordó que el Sharingan del clan Uchiha y el Byakugan del clan Hyuga llevaban una inmensa energía espiritual. Si pudiera sacar provecho de uno de ellos, podría ser el avance que buscaba. ¿Hablas en serio sobre esto? Tsunade entrecerró los ojos. Sí. No estás planeando trasplantar el Sharingan, ¿verdad? No. Solo una prueba. Si no funciona, se lo devolveré de inmediato. Al ver su sinceridad, Tsunade finalmente asintió. Bien. Cuando el clan Uchiha fue destruido, el tercer Hokage mantuvo almacenados varios Sharingan. Traeré uno para ti. Ella se fue rápidamente, su curiosidad despertó. Momentos después, regresó sosteniendo un recipiente de vidrio lleno de solución nutritiva. Dentro flotaba un Sharingan, su tomoe girando suavemente como si estuviera mirando. Sin trucos. Lo usarás justo delante de mí. Si no pasa nada, vuelve. Ella se lo entregó con firmeza. Relájate. Solo quiero ver si mi idea funciona. Kaito sostuvo el recipiente, sintiendo de inmediato la densa energía espiritual que emanaba del ojo. Abriendo el recipiente, retiró cuidadosamente el Sharingan y lo colocó en su palma. Cerrando los ojos, dejó que su cuerpo espiritual lo percibiera. Dentro de su paisaje mental, vio la energía negra irradiando del Sharingan. Se filtró lentamente, pero sin lugar a dudas, y Kaito pudo sentir su poder. Tenía razón, murmuró Kaito, una leve sonrisa tirando de sus labios. Ahora puedo absorberlo. Su cuerpo espiritual se acercó. Volutas de energía negra comenzaron a fluir hacia él, atraídas como ríos hacia el mar. La energía estelar era impresionante, como innumerables meteoritos atravesando su mente. Cada hebra se purificó a medida que pasaba a través de la tormenta de relámpagos negros que rodeaban su ser espiritual, convirtiéndose en energía pura antes de ser absorbida. A medida que la succión se profundizaba, la energía del Sharingan disminuía constantemente, encogiéndose en las garras de Kaito. Capítulo 245. El antiguo secreto del mundo ninja. Más y más luz estelar negra se acumuló a su alrededor, girando hasta que finalmente se fusionó con el cuerpo de Kaito. La luz negra que se había condensado en su mano desapareció sin dejar rastro, completamente absorbida dentro de él. A medida que se desvanecía lo último de la presión espiritual, la succión en su mente disminuía y el caótico cuerpo espiritual con el que había estado luchando lentamente comenzaba a purificarse. Kaito permitió que una pequeña sonrisa de satisfacción cruzara su rostro mientras abría los ojos. Afuera, los ojos de Tsunade se abrieron de incredulidad, no hacia él directamente, sino hacia la extraña y cambiante forma en la palma de la mano de Kaito. El Sharingan de 3 Tomoe, una vez escarlata, se había derretido en un charco de líquido, flotando en su mano como agua roja como la sangre. Esto es. ¿Qué le está pasando a ese Sharingan? Tsunade exigió, señalando con horror el extraño líquido. Kaito miró la sustancia con indiferencia y se encogió de hombros. Lo absorbí. ¿Qué más haría con él? Con un movimiento de muñeca, arrojó el líquido al suelo, despreocupado. La boca de Tsunade se contrajo, su mandíbula se tensó como si estuviera a punto de explotar de frustración. Al ver su reacción, la expresión de Kaito pasó de descuidada a solemne. Su tono se profundizó.
En el mundo ninja, aparte de las naturalezas básicas de los 5 chakras, hay 2 elementos más profundos: la liberación del yin y el yang. Deberías saber esto. Tsunade asintió lentamente, entrecerrando los ojos. La liberación del yin se derivó de la energía espiritual, siendo sus mayores símbolos el Sharingan de Uchiha y el Byakugan de Hyuga. La liberación yang surgió de la vitalidad física, observada con mayor fuerza en clanes como los Uzumaki y los Senju. Sus cuerpos portaban poder natural desde el momento en que nacieron. El famoso estilo de madera del Senju era, en esencia, simplemente una aplicación avanzada de Yang Release. Las palabras de Kaito hicieron que el pecho de Tsunade se apretara. Imposible. Ella jadeó. El estilo de madera siempre había sido el límite del linaje más sagrado del clan Senju. Escucharlo descrito tan claramente como una mera extensión de la liberación de Yang fue nada menos que una blasfemia. Después de un largo momento, frunció el ceño. ¿Entonces usaste la liberación Yin para absorber la energía espiritual del Sharingan? Kaito inclinó la cabeza. Más o menos. Su ceño fruncido se profundizó. ¿Y qué sucede si dominas tanto el Yin como el Yang se liberan por completo? Los labios de Kaito se encresparon. La creación misma. La capacidad de convertir lo imposible en realidad. Imagina que perdiste los ojos. El verdadero dominio de la liberación del Yin-Yang te permitiría recrearlos de la nada. Tsunade parpadeó, aturdido. ¿Estás loco? Eso es absurdo. Por supuesto, solo es posible en la cima del arte, explicó Kaito. Hizo una pausa, luego decidió que ella necesitaba entender más si iba a comprender el peso de lo que se avecinaba. Descubrí un registro antiguo durante la tercera gran guerra ninja, comenzó. ¿Un registro antiguo? Tsunade repitió, volviendo a fruncir el ceño. Contaba la historia del sabio de los 6 caminos. Al oír el nombre, sus ojos se agudizaron. ¿El sabio de los 6 caminos? Kaito ignoró su interrupción y continuó. El sabio había fundado ninjutsu y, antes de su muerte, tuvo 2 hijos. Indra y Asura. La mayor, Indra, heredó los ojos y el increíble talento del sabio. Orgulloso y dotado, se parecía mucho a Uchiha Madara. La más joven, Asura, heredó el cuerpo del sabio. Aunque carecía de talento natural, poseía amabilidad, perseverancia y la capacidad de vincularse con los demás. En temperamento, se parecía mucho a Shirama Senju. Indra, arrogante y desdeñoso con los demás, se volvió cada vez más resentido cuando vio a su hermano menor admirado por su compasión. Cuando el sabio trató de elegir un sucesor, puso a prueba a sus hijos. Indra completó la prueba por su propia fuerza, mientras que Asura tuvo éxito solo con la ayuda de quienes lo rodeaban. Al final, el sabio eligió a Asura como su heredera. La furia de Indra se desbordó. Negándose a aceptar la decisión, recurrió a la fuerza y los hermanos lucharon. Aunque la fuerza de Indra era inmensa, la perseverancia de Asura le permitió igualarlo y finalmente superarlo. Asura heredó el manto de su padre, mientras que Indra, derrotada, juró venganza eterna. Sus descendientes, prometió, se opondrían a Asura para siempre. No me digas Ui, susurró Tsunade, dándose cuenta en sus ojos. Kaito sonrió débilmente. Exactamente. El clan Uchiha desciende de Indra. Los Senju, y más tarde los Uzumaki, descienden de Asura. El eterno conflicto entre tus clanes no es una coincidencia, es la sangre de tus antepasados lo que te impulsa. Su respiración se detuvo, y cuando Indra y Asura murieron, su chakra no desapareció. Se reencarnó en dignos descendientes una y otra vez. Su conflicto nunca terminó. De hecho, Kaito hizo una pausa, observando de cerca a Tsunade. Las reencarnaciones más recientes no fueron otras que Hashirama Senju y Uchiha Madara. ¿Qué? Tsunade volvió tambaleándose en estado de shock. ¿Abuelo y Madara? Su voz tembló. La idea de que su propio abuelo hubiera estado atado a tal ciclo la sacudió hasta la médula. Eso no es todo, continuó Kaito. Había otra verdad registrada. Esta es también la razón por la que Akatsuki está cazando bestias con cola. El cuerpo de Tsunade se puso rígido. Dime. Quieren reunir a todas las bestias con cola. Juntos, su poder puede forjar algo más allá de la imaginación. Un arma de destrucción. Tragó saliva, recordando la advertencia de Jiraiya.
que Akatsuki planeaba crear un arma aterradora que pudiera aniquilar pueblos enteros en un solo ataque. Pero lo que Kaito estaba diciendo insinuaba algo mucho más antiguo. Sí, dijo. Los orígenes se remontan 1000 años atrás, quizás incluso más allá, antes del propio sabio. Los ojos de Tsunade se abrieron. Hace 1000 años. Kaito asintió. En aquel entonces, la humanidad estaba perdida en una guerra interminable. El derramamiento de sangre era constante. Y entonces apareció el árbol divino. Un árbol altísimo que llegaba hasta los cielos. Se quedó en silencio por un momento, bajando la voz como si hablara de algo sagrado. Del cielo descendió una mujer. Fría y misteriosa, se paró junto al árbol divino. La gente la llamaba su mensajera. Capítulo 246. La verdad de Kaguya. Esta mujer se llama Tsutsuki Kaguya, dijo Kaito, con un tono pesado mientras relataba la antigua historia. Hace mucho tiempo, el mundo se ahogaba en guerras interminables. Para detener el caos, consumió una fruta prohibida nacida del árbol de Dios mismo. El aire dentro de la oficina del Hokage se puso tenso mientras Kaito hablaba. Tsunade se inclinó hacia adelante, con los ojos ámbar entrecerrados, pero aún no dijo nada. Después de comer la fruta, Kaguya ganó un poder abrumador, suficiente para silenciar todo conflicto. Las guerras terminaron y la gente vino a venerarla. La llamaban la diosa conejo. Y esa fruta que consumió la Ter más tarde se conocería como el origen del chakra. ¿Qué? ¿Te refieres a qué chakra vino de ella? Los ojos de Tsunade se abrieron. Sí, respondió Kaito con calma. No interrumpas. Hay más. Tsunade sonrió débilmente, enmascarando su malestar. Bien. Sigue adelante. La voz de Kaito se hizo más profunda a medida que continuaba. Después de que cesaron las guerras, Kaguya tuvo 2 hijos. Tsutsuki Yamura y Tsutsuki Agoromo. Pero el poder del árbol divino corrompió su corazón. En poco tiempo, impuso un gobierno tiránico, usando su jutsu para obligar a la humanidad a someterse. La diosa que una vez adoraron Bekame, se convirtió en una figura de terror. La sonrisa de Tsunade se desvaneció. Su deseo se volvió aún más oscuro, continuó Kaito. Kaguya buscó recuperar chakra de sus propios hijos. Pero Agoromo y Yamura resistieron su crueldad. La batalla que siguió sacudió al mundo. Al final, los hermanos combinaron sus fuerzas y la sellaron en la luna. Hizo una pausa, dejando que el peso de la historia se hundiera. Debería decirse, agregó Kaito sombríamente, que después de consumir la fruta, Kaguya ya no era humana. Ella se convirtió en uno con el árbol divino mismo, el primer Jinchuriki de las 10 colas. 10 colas. Tsunade frunció el ceño profundamente. Aguanta. El mundo ya tiene bestias con cola, del 1 al 9. ¿Por qué habría 10 colas? Escucha con atención. El tono de Kaito fue firme, superando sus dudas. Cuando Agoromo y Yamura sellaron a su madre, el árbol divino se volvió loco. Para evitar el desastre, Agoromo selló su energía dentro de sí mismo, convirtiéndose en el Jinchuriki de los 10 colas. Ese poder también fue la clave para mantener la prisión de Kaguya en la luna. Los labios de Tsunade se abrieron, pero no hubo palabras. Después, explicó Kaito, Agoromo, a quien la historia recuerda como el sabio de los 6 caminos, fundó Ninja, el predecesor del sistema Shinobi. Mientras tanto, Amura y sus descendientes se establecieron en la luna. Se dice que el clan Iga es su rama aquí en la tierra, heredando el Byakugan de Kaguya. La oficina se quedó en silencio mientras Tsunade absorbía las verdades imposibles. Cuando Agoromo se acercaba al final de su vida, previó el peligro de que regresaran los 10 colas. Para evitarlo, usó la liberación del Yin-Yang para dividir su chakra en 9 partes. Esos 9 fragmentos se convirtieron en las bestias con cola que conocemos hoy en día. El objetivo de Akatsuki es reunirlos a todos, revivir a los 10 colas y crear un nuevo Jinchuriki para controlar el mundo. A estas alturas, los ojos de Tsunade estaban muy abiertos, sus labios se abrieron con incredulidad. Parecía como si se hubiera quedado en silencio. Increíble, murmuró después de un largo silencio. Entonces, los Akatsuki persiguen a las bestias con cola para revivir esa cosa. Las 10 colas, el árbol de Dios mismo. Kaito asintió una vez.
Eso es correcto. Tsunade se frotó las sienes y dejó escapar un largo suspiro. Está bien, Understand, lo entiendo. Déjame por ahora, Kaito. Necesito tiempo para digerir todo lo que has dicho. Es difícil de aceptar. Kaito inclinó un poco la cabeza. Como quieras. Girando sobre sus talones, salió de la oficina. Sabía lo abrumadoras que eran estas revelaciones. Incluso él, que hacía tiempo que las había aprendido, a veces sentía que su peso lo presionaba. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos. Terumi Mei, la Mizukage de la niebla oculta, finalmente se despidió. Se había demorado más de lo esperado, pero como Kage, su ausencia provocaría rumores en su propia tierra. Kaito no la presionó para que se quedara. En cambio, pasó la última noche a su lado, separándose sin palabras a la mañana siguiente. Para cuando el sol colgaba muy por encima de las puertas de Konoha, Kaito se quedó allí con Hinata y algunos otros, observando cómo la figura de Mei desaparecía en la distancia. Después de breves despedidas, Kaito regresó a la oficina del Hokage. Dentro, Tsunade descansaba en su silla con expresión perezosa, aunque sus ojos delataban que lo había estado esperando. Entonces, dijo, ¿la niñera se ha ido? Sí, respondió Kaito asintiendo. Ella ya se fue del pueblo. Metió la mano en su capa y sacó un pergamino, colocándolo sobre su escritorio. Esto contiene todo lo que he reunido en el Rinnegan. Es minucioso. Me preocupa que quien lo posea pueda atacar a Konoha una vez que me vaya. Las cejas de Tsunade se tejen. Irse. Acabas de regresar y ahora ya estás planeando huir de nuevo. No te preocupes, dijo Kaito a la ligera. Volveré pronto. Si todo va bien, alcanzaré un nuevo nivel. Tsunade levantó una ceja. ¿Un nuevo nivel? En tu escenario. No me digas que tu objetivo es superar al sabio de los 6 caminos. Kaito solo sonrió débilmente. Casi. No te preocupes por eso. Hizo un pequeño gesto con la mano. Ya he hablado con Hinata. Me iré por un tiempo. Antes de que ella pudiera responder, su figura se desdibujó y desapareció en un instante. Los densos bosques de la Tierra del Fuego se extendían interminablemente ante él. Cada paso que daba Kaito lo llevaba cientos de metros, su velocidad se difuminaba en vetas de imágenes residuales. Sus sentidos se extendieron hacia afuera en ondas de inducción electromagnética, buscando un lugar que solo él recordaba. El pasaje a la luna. El único camino a seguir para su crecimiento era el Tenseigan. Lo había pensado para Hinata, pero las circunstancias no le dejaron otra opción. Su propio camino lo exigía ahora. Después de medio día de viaje, la cueva que buscaba finalmente apareció dentro de su percepción. En un instante, Kaito llegó a su entrada. Bajó el ritmo, entrando con cautela. La cueva se extendía hasta convertirse en una vasta cámara de estalactitas. Extraños símbolos, tallados en una escritura antigua, se alineaban en las paredes de piedra. Kaito los miró, pero prestó poca atención. Él no estaba aquí para lecciones de historia. En el centro de la caverna había un charco de agua cristalina, brillando débilmente bajo la tenue luz. Su superficie estaba en calma, pero algo en ella se sentía mal. Kaito extendió sus sentidos a las profundidades. La piscina no se comportaba como agua en absoluto, devoraba su percepción, como un agujero negro que se traga la luz. Más allá de los primeros metros, todo fue tragado por la oscuridad. En lugar de miedo, la emoción se agitó dentro de él. Sus labios se curvaron débilmente. Esto es todo, murmuró. El camino a seguir. La piscina no era agua corriente. Era la puerta de entrada.